Muy buenas noches, qué bueno estar con ustedes en este final del día para poder tener un espacio de aprender la palabra del Señor y para poder orar un poquito delante de la presencia del Señor como comunidad que somos, como familia que somos. El Señor Jesús dijo que éramos su familia, sus hermanos, pues es el Hijo unigénito del Padre. Entonces somos la familia de Dios. Por eso somos llamados hijos de Dios. Entonces qué bueno poder encontrarnos en esta noche y poder vivir este espacio espiritual. Hemos venido analizando todo lo que es el prólogo de Juan, capítulo 1, versículo 18. Y como hoy vamos a finalizar esta primera parte del Evangelio de Juan, quisiera que lo leyéramos rápidamente. Vamos a leerlo del capítulo 1, versículo 1 al versículo 18. Dice así: En el principio ya existía la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Por medio de él, Dios hizo todas las cosas. Nada de lo que existe fue hecho sin él. En él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no han podido apagarla. Hubo un hombre llamado Juan, a quien Dios envió como testigo para que diera testimonio de la luz y para que todos creyeran por lo que él decía. Juan no era la luz, sino un enviado a dar testimonio de la luz verdadera que alumbra a toda la humanidad y que venía a este mundo. Aquel que es la palabra estaba en el mundo, y aunque Dios hizo el mundo por medio de él, los que son del mundo no lo reconocieron. Vino a su propio mundo, pero los suyos no lo recibieron. Pero a quienes lo recibieron y creyeron en él, les concedió el privilegio de llegar a ser hijos de Dios. Y son hijos de Dios no por la naturaleza ni los deseos humanos, sino porque Dios los ha engendrado. Aquel que es la palabra se hizo hombre y vivió entre nosotros, y hemos visto su gloria, la gloria que recibió del Padre por ser su Hijo único, abundante en amor y verdad. Juan dio testimonio de él diciendo: Este es aquel a quien yo me refería cuando dije que el que viene después de mí es más importante que yo, porque existía antes que yo. De su abundancia todos hemos recibido un don en vez de otro, porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero el amor y la verdad se han hecho realidad por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios. El Hijo único, que es Dios y que vive en íntima comunión con el Padre, es quien nos lo ha dado a conocer. ¡Qué maravilla de prólogo! El escritor bíblico hizo un prólogo poético extraordinario que ya hemos venido analizando en alrededor de 6 estrofas. Es lo que hemos venido haciendo. Lo interesante para este día y para la finalización de esta primera parte del Evangelio de Juan es observar el paralelo extraordinario que hay con el Génesis capítulo 1. En Génesis 1 nos encontramos a un Dios que está creando, un Dios que creó el cielo, que creó las plantas, que creó los animales, absolutamente toda la creación. El universo va tomando forma a través de él. Y ese universo tiene una particularidad, por lo menos el poema de la creación de Génesis capítulo 1, y es que dice: dijo Dios. Y dijo Dios: hágase la luz, y fue la luz. Dijo Dios: háganse las estrellas, los animales del campo, las aves del cielo. Y así fue como Dios fue haciendo. Mire qué extraordinario. Se comienza en Génesis con una expresión y es en el principio, y Juan también comienza su prólogo con esa expresión, en el principio. Todo es creado por la palabra de Dios. Y luego, después de 6 días, en esa expresión de creación a través de la palabra, Dios también dijo: hagamos al ser humano, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y nos creó al ser humano en 2 versiones, una versión masculina y una versión femenina. En juntas versiones está la impronta de Dios, la imagen de Dios.
Dios lo creó. Y a ese Dios, a ese ser humano, perdón, Dios le dirige la palabra. ¡Qué maravilla! Mire, escuche bien cómo Génesis va hablando todo el tiempo de la palabra de Dios. Por la palabra fue creado absolutamente todo. Y en el prólogo de Juan también nos va a decir en el versículo 3, por medio de él Dios hizo todas las cosas. Nada de lo que existe fue hecho sin él. Luego crea al ser humano y a partir del ser humano hay un Dios que le dirige la palabra a Adán y a Eva. Entonces, después de que los hace, les dice el Señor, los bendice, los llama y les dice que administren esta creación que Dios ha hecho, que la cuiden, que sean señores de ella. Ser Señor no es acabar con la creación, ser Señor no es destruirla, no, es administrarla, porque Dios nos ha puesto en esa tremenda labor. Pero a lo que quiero referirme en esta noche es indudablemente a un Dios que es todopoderoso, a un Dios que quiere tener una comunión permanente, una comunicación con el ser humano. Eso es extraordinario. Desde un comienzo, esa palabra de Dios ha tenido comunicación con el ser humano, que es lo que en el prólogo Juan nuevamente nos dice. Juan nos recalca la creación a través de la palabra. A partir de ello, después de que está todo creado, a través del logos, de la palabra, del Hijo de Dios, es que Dios una vez más se quiere comunicar con el ser humano. Y ahora lo va a hacer con la palabra, nuevamente, haciéndose carne esa palabra. Todo el prólogo nos ha venido diciendo eso. Ese que está que es la palabra, se hizo como uno de nosotros. ¿Verdad? Qué paralelo con Génesis, qué maravilla. ¿Sí? Dios creó todo por la palabra y luego de crear por la palabra, crea al ser humano y después de crear al ser humano, se comunica permanentemente con el ser humano. Pues el Evangelio de Juan no nos está diciendo nada distinto. De un Dios que creó por la palabra todo el universo, todo lo que existe, y ahora se quiere comunicar con su creación, es decir, con el ser humano, y lo hace haciéndose como uno de nosotros. Una comunión íntima entre Dios y el ser humano. Juan nos va a abrir entonces en este Evangelio esa idea de cómo Dios se comunica con los seres humanos. Por eso va a decir, a Dios nadie le ha visto. Solo el Hijo unigénito o el Hijo único, que es Dios y que vive en íntima comunión con el Padre, es quien nos lo ha dado a conocer. En el devocional pasado hablábamos del ver al conocer. Del ver al conocer. Nadie podía ver a Dios, y en el Antiguo Testamento nos encontramos con extraordinarios hombres que tuvieron revelaciones especiales, pero nunca pudieron ver al Señor. Ahora ha aparecido Dios mismo para dársenos a conocer. Y dijimos que la palabra conocer en griego prácticamente es cuando alguien ha sido testigo de algo y detalladamente lo puede contar. Luego, a partir del versículo 19 en adelante, se nos va a mostrar en el Evangelio de Juan cómo es que ese Dios se ha comunicado con nosotros. Y eso es una maravilla. Este Evangelio es extraordinario porque ahora nos va a empezar a revelar cómo ese Dios maravilloso que desde los orígenes de la creación se ha comunicado con el ser humano, ahora a través del Señor Jesucristo lo va a hacer. Vimos que el destello de la gloria de Dios, toda la plenitud, de la gloria de Dios, el pleroma de la gloria de Dios, se manifestaba en Cristo. ¿En qué se manifestaba? En el ser del Señor, en el decir del Señor, en el hacer del Señor, cuando se veía y cuando los que estaban como testigos primarios observando el caminar del Hijo de Dios, de Jesús de Nazaret, podían evidenciar en él la gloria de Dios. Y ahora, a partir del versículo 19, después de darnos esta extraordinaria introducción, el evangelista Juan nos va a contar cómo es que ese Dios maravilloso que se comunica con nosotros lo ha hecho. El prólogo nos da como dos categorías de seres humanos.
aquellos que acogen la luz y que al acoger la luz se equivale a creer en el Hijo de Dios. El versículo 6 dice: hubo un hombre llamado Juan a quien Dios envió y como testigo, evidentemente, para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por lo que él decía. Entonces, acoger la luz es creer en él. El versículo 12 dice: pero a quienes lo recibieron y creyeron en él, les concedió el privilegio de llegar a ser hijos de Dios. Entonces, escuché muy bien: acoger la luz de la vida, el que nos interpela, el que nos alumbra el camino, el que disipa las oscuridades de nuestra vida, implica creer. Y al creer en él, el resultado de ese creer es que nos hacemos hijos de Dios. Recibimos la plenitud del Hijo único y al fin y al cabo ese es el proyecto de Dios para el ser humano. Y ese debe ser el sueño humano: conocer plenamente a su Creador. Pero hay otra categoría, que es aquellos que rechazan la luz. Es decir, renunciar al don de la vida. Renunciar al que procede de la eternidad, al que es Dios, al logos, a la palabra. O sea, es caer en tinieblas. Todo el prólogo nos va entonces a hablar de acoger indudablemente a esa luz. El prólogo de Juan, este prólogo poético, es la historia de Dios que se comunica a los hombres. Es eso. Podríamos sintetizar: historia de Dios que se comunica a los hombres. Y como desde el Génesis capítulo 1 tenemos un Dios que por la palabra creó este universo, creó todo lo que existe y nos creó a nosotros, también en Juan capítulo 1 aparece exactamente lo mismo. Un Dios que ha creado todo, pero ahora un Dios que se quiere comunicar y que nos quiere explicar en detalle esa grandeza del Dios a quien servimos y a quien adoramos, y ese deseo incansable de nuestro buen Dios por comunicarse con nosotros. Por eso, a partir del versículo 19, entonces se nos va a ir revelando cómo Dios se ha comunicado con nosotros. Y eso es lo más maravilloso que podríamos entender. Hoy es un buen día para decirle al Señor que vamos a acoger la luz, que vamos a creer en Él, que no nos vamos a apartar de Él bajo ningún punto de vista, porque también queremos tener comunión con Él. Y la comunión con el Señor es a través de su Hijo Jesucristo, el Mesías, el Salvador, y que se ha dado a conocer a nosotros. Pues a partir del próximo devocional nos vamos a encontrar con esa maravilla de cómo es que Dios nos ha hablado a nosotros en este tiempo y ha venido para seguir comunicándose. Nos ama profundamente, como lo dijimos hace algunos días. La debilidad de Dios es el amor al ser humano. Esa es una expresión que hay que tomar bien en su contexto. La debilidad de Dios es el amor al ser humano. Nos ama infinitamente. Nos amó tanto que pues se hizo como uno de nosotros para seguir comunicándose y para seguir mostrándonos cuál es su proyecto en la vida de cada uno. Entonces, qué bueno este extraordinario prólogo que nos abre la mirada a un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo. Una creación hecha por Dios y otra vez el Señor hablándonos a nosotros los seres humanos y diciéndonos que se quiere comunicar con estos seres creados que somos nosotros. ¡Qué tremendo privilegio! El Dios infinito, cuya grandeza no podemos siquiera medir, no hay una medida de comparación para hablar de la grandeza de Dios, que podríamos de alguna forma ilustrativa decir que todo el universo, ese universo infinito que hay, le cabe en una mano y le sobra espacio. Se ha querido comunicar con nosotros y nos ha amado profundamente. Imagínense lo que somos en este campo del universo para decir que el Todopoderoso
nos amó y se quiso comunicar con nosotros, con un gigante universo tan extraordinariamente grande, y nosotros siendo tan pequeños nos amó profundamente. Vale la pena ahora investigar, seguir mirando cómo es que el Señor se comunica con sus seres amados que somos nosotros. Vamos a orar y a darle gracias al Señor. Padre, te damos gracias en esta noche. Quedamos extasiados, Dios. Gracias por querer comunicarte con nosotros. Siendo pequeños, nos has amado profundamente. Gracias. Yo bendigo a todos los que se unen conmigo en este devocional para honrarte, para alabarte y bendecirte. Muchas gracias, Señor. Te ruego que todos podamos comprender ese anhelo que tienes de comunicarte con el ser humano y que seamos ávidos de comunicarnos contigo, Señor. Queremos vivir de acuerdo a tu proyecto, de acuerdo a lo que tienes para nosotros. Por favor, una vez más elevo una oración a favor de todas las familias que me están acompañando en este devocional. Te ruego por sus vidas, por sus días, por su día a día, por su trabajo, estudio, familia, por todo lo que hace. Por favor, míranos con ojos de amor y misericordia frente a este tema de pandemia también, rogándote que cada día bajen más y más los niveles de contagio y de fallecimiento hasta el momento en que este virus haya sido totalmente controlado. Te lo rogamos, Señor. Amén y amén. Muchas gracias por estar. Recuerden que a las personas que participan presencialmente de nuestra comunidad, de este domingo en 8, que ya hemos venido viendo bajar los contagios, vamos a reunirnos. Eso sí, con todas las normas establecidas por el gobierno, por la Secretaría de Salud, etcétera, por todo lo estamos cumpliendo para que usted pueda asistir presencialmente. Y ahora tendremos estas dos modalidades, nuestra reunión virtual y reunión presencial. Entonces seguimos adelante con la ayuda del Señor. Una gratitud especial a todos los que nos acompañan y nos ayudan para seguir haciendo esta obra posible. No deje de ayudarnos, por favor. Síganos apoyando y sostengamos en estos días de economías difíciles la comunidad para que podamos seguir compartiendo estas buenas nuevas de salvación. Dios les bendiga, Dios les guarde y no se olviden de algo maravilloso. Nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mil bendiciones.